Me decías que tu tarea ahora es tratar de generar acuerdos en el Senado para poder sacar las leyes que la Argentina necesita. En ese contexto, la presencia de Cristina Kirchner, ¿cómo imaginas que va a alterar tu trabajo? Yo nunca fui legislador con Cristina Kirchner, así que no la conozco como colega, ¿no? Yo percibo que el Senado tiene una serie de costumbres de respeto y de construcción que se basan en el respeto. Entonces, como ella fue senadora mucho tiempo, me parece que ella debe entender eso y debe funcionar en ese contexto, o aspiro a que funcione en ese contexto. Supongo que podrá funcionar en un marco de respeto. Vos estuviste también en diputados. ¿Cuál es la diferencia? Explicarle al lector la diferencia entre diputados y senadores. No me refiero a la formal, sino a la cultural. En la Cámara de Diputados hay que destacarse por la pelea. Y en el Senado hay que ser bueno en el respeto para poder construir. Así que son bastante diferentes. Eso es lo que yo percibí. Tuve 12 años peleando en diputados y solamente 2 construyendo en el Senado. Y ahí estableciste una relación con Pichetto. Pichetto es un hombre de Estado. Pichetto es un político clásico, diría yo. Y entonces nunca lo vi tomar decisiones políticas en las que no considerara cuál era el interés argentino, en su criterio, ¿no? Por supuesto que podemos pensar cosas diferentes. Y algunas veces que su partido toma una posición que él no compartía, algo racional, digamos, bueno, él simplemente informa: mi partido tomó esta decisión, es lo que vamos a hacer. Bueno, muy bien, todos saben a qué atenerse. ¿Pensás igual que él respecto de que hay que mantener la historia del Senado respecto de que solamente se desafuera uno de sus integrantes con fallo, con sentencia firme? Sí, yo creo que el desafuero tiene un fundamento valioso, que es que vos no puedas, que las mayorías no puedan sacar a un opositor porque es opositor y dejar sin representación al pueblo que lo votó. Esos son los fueros. Si no, sería muy fácil que se junte la mayoría y echan del Parlamento a las minorías y se acabó. Ahora, tiene una lectura perversa, que es que si yo cometí un delito, no puedo pretender que las instituciones argentinas me amparen en no sufrir las consecuencias de haber cometido el delito. Entonces, me parece que claramente hay que ir por lo primero y claramente no por lo segundo. Por supuesto, si alguien cometió un delito, quien lo tiene que decir es la justicia. Entonces, en ese sentido, lo que dice Pichetto, la doctrina de que hasta que no haya condena no hay desafuero, es lo que corresponde, porque es la justicia la que va a decir: este tipo cometió el delito, no lo cometió. Pero bueno, ha habido excepciones. Si viene un señor y le clava un cuchillo a su mamá y lo están viendo, bueno, en ese caso todavía no tiene la sentencia, pero sus colegas supongo que dirán: no, este señor no honra a las instituciones que integra. Entonces, pero bueno, en general tiene razón Pichetto. En particular hay que ver cada caso concreto, cuál es la situación. En el caso particular de Cristina Kirchner, ¿crees que se va a seguir esa doctrina que defiende Pichetto? En el caso de Cristina Kirchner, pienso que los que tienen que pedir un desafuero son los jueces. Y ningún juez pidió un desafuero, así que Cristina Kirchner está para asumir. No, está bien, perfecto. Después se asume y un juez pide el desafuero. Lo que hay que ver es cuáles son los fundamentos que tiene el juez para pedirlo y qué es lo que tuvo en cuenta. No, está bien, pero digo, coincidís con vas a votar vos en la misma línea de Pichetto respecto de que ningún senador
hasta que esté condenado definitivamente, va a ser desaforado? Creo que esa es la línea correcta, salvo que se vea de manera sí, muy evidente. Infragante, un senador mata a otro senador. No, que hay un hecho delictivo inaceptable. O sea, en definitiva es un juicio político, pero no es un juicio jurídico. ¿Cómo imaginas? Pero tiene que ser muy evidente para pasarte por encima de la voluntad del pueblo, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo imaginas, Cristina, entonces como senadora, aglutinando a algunos de los senadores que hoy tiene Pichetto? ¿La ves con una posición muy minoritaria, que puede lograr cooptarle a Pichetto a algunos de sus senadores y dificultarte a vos la aprobación de las leyes? No, yo creo que Cristina ha tenido una actitud de confrontación con el Partido Justicialista, históricamente. Y ha tenido una actitud personal de rodearse de gente que venía del antiperonismo por izquierda, digamos, ¿no? Y se me ocurre que ella debe buscar coherencia en eso. Y se me ocurre también que los justicialistas que responden a la línea política de los gobernadores y de la CGT van a tratar de mantener una coherencia como justicialistas. Se me ocurre a mí. ¿Sos optimista lo veo así. ¿Sos optimista respecto de la aprobación de las leyes que tenés como objetivo en los próximos meses? Soy optimista, a pesar que nos pone el presidente desafíos muy altos, ¿no? muy duros. Nosotros tenemos por delante transformaciones muy profundas de la Argentina para que sea más productiva y para que genere más empleo, ¿no? Entonces hay un montón de leyes que hay que hacer para que se pueda generar más trabajo y un montón de leyes que hay que hacer para bajar los costos argentinos, para aumentar la confiabilidad, la previsibilidad. Y lo estamos haciendo todo de un golpe, ¿no? Reforma impositiva, reforma laboral, fiscal, reforma federal, reforma de gasto. Es mucho para hacerlo en muy pocos días, pero estamos como enfocados a ver si lo podemos hacer de acá a fin de año. ¿Y cuál es tu pronóstico respecto de estas que mencionas? ¿Que lo van a aprobar antes de fin de año? Que los vamos a aprobar con modificaciones. Creo que va a haber aportes del peronismo serio, de los gobernadores, de la CGT, y que nosotros tenemos que trabajar con ellos para que lo que salga tenga consenso muy mayoritario. ¿Esas modificaciones te parecen sustanciales o...? Algunas van a ser sustanciales, es decir, siempre en los impuestos, si no te cobran un impuesto a vos, para vos es sustancial. Sí, bueno, para el individuo afectado, pero me refiero, ¿vos crees que el grado de incorporaciones que aspira el peronismo para que las leyes sean aprobadas cambia la esencia de la dirección de las leyes? El otro día participé de la reunión que hubo entre el ministro de Trabajo y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, con la CGT. Y lo que yo ahí fue, estamos de acuerdo con que la Argentina tiene que ser más competitiva, que tiene que ser más productiva, y que tiene que generar más trabajo. Entonces, y que tiene que generar capacitación para que los trabajadores tengan mejor trabajo. Entonces, sobre esos objetivos tiene que haber acuerdo total. Y todo lo que esté en contra de uno de esos objetivos habrá que sacarlo y lo que esté a favor ponerlo. Así que yo creo que se va a llegar a un lugar importante para la Argentina, que por ahí no es exactamente lo que pensó algún miembro del Poder Ejecutivo, pero va a ser sustancial. Cristina siempre dijo que vos eras un caballero, se te habla muy bien de vos. Agradezco públicamente. Eso, sí. ¿A qué atribuís que te distingue del resto de los dirigentes más importantes de Cambiemos? No sé, supongo que no hago agresiones personales, supongo que... Y después he tenido un trato respetuoso con ella cuando era presidenta. No la vi muchas veces, pero la vi algunas veces y tuvimos conversaciones constructivas. Así que... Hoy en retrospectiva, y para concluir aquello del presidente Pinedo, ¿tenía lógica hacer que no entregara la banda Cristina Kirchner a Macri, haberle aceptado que fuera en el Congreso?
No tenía ninguna lógica. Ah, ¿de haberle aceptado a Cristina? Sí. No, a mí me parece que hay que respetar las instituciones. Yo creo que las instituciones son más importantes que las personas. Lo que garantiza el largo plazo son las instituciones. Y no hay nadie que esté por encima de la República. No, pues así que no, la verdad que no. No está determinado en la Constitución dónde no, pero se el pone presidente de la Nación, que acaba de votar el pueblo, decía, voy a jurar de acuerdo con las normas tradicionales de la Argentina. Punto, hay que respetarlo. Lo acaba de votar el pueblo. El presidente que se va, no lo votó el pueblo. Bueno, pero ya se venía haciendo de otra manera, ¿no? O sea, los últimos... No, ella lo había hecho de otra manera, pero los argentinos no. Ella lo había hecho de otra manera porque ella se veía más legisladora y lo hizo en el Congreso, pero bueno, me parece que ella tenía que respetarlo al presidente, electo por el pueblo. Y hoy en retrospectiva, ¿no hubiera sido una buena... ¿Qué cambiaba asumir? Porque finalmente se terminó haciendo así, ¿qué cambiaba? Cambiaba que... Porque internacionalmente hubiera sido un gesto de continuidad. No, cambiaba que los kirchneristas creían que ellos iban a seguir gobernando desde la oposición y que podían hacer lo que querían y que no importaba pasarse por encima de las instituciones, porque lo que importaba es que ellos hacían lo que ellos querían, y así destruyeron la Argentina. Entonces dijo, no le vamos a permitir, esto va a cambiar, no van a seguir haciendo lo que venían haciendo, punto. Fue una decisión política. No van a pasar por encima del presidente y de las instituciones de Argentina. ¿Ustedes quiénes son? Los kirchneristas, bueno, muy bien. Pónganse a la fila de los argentinos y vamos a laburar, pero no son los dueños de la Argentina. O por lo menos no lo son más. Acaba de votar el pueblo a otra gente y listo, ya está. Es un gesto de poder. ¿Y vos crees que hubiera sido, si ese gesto no hubiera existido, hubieran tenido más fuerza los kirchneristas? Hubieran seguido con esa actitud de llevarse todo por delante y de dificultar la salida del kirchnerismo que había que hacer. El kirchnerismo había dejado un avión apuntando a la tierra a 1000 kilómetros de velocidad y había que levantarlo de ahí, y había que generar poder, y había que generar confianza y previsibilidad. Entonces vos decís, bueno, sí, vengo acá para hacer lo que quiera estos muchachos, y si no, así no va a salir la Argentina.